Gracias. Bueno, Les vamos a agradezco a todos comenzar en el nombre del Padre, sus del Hijo y del oraciones, Espíritu acompañamiento. Santo. Amén. Dios Amén. te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa Madre, María, Madre de Señora, Dios, por ruega por nosotros los pecadores, los pecadores, ahora y en la ahora y hora en la de hora de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, En la vida, en la vida y en la muerte, ampáranos, gran Señor. Bueno, la vez pasada estuvimos viendo la devoción mariana en el siglo XIX y decíamos que lo más importante del siglo XIX es la fórmula de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción, que fue proclamado por el Papa Pío IX en noviembre de 1854. Y esa fórmula de la fórmula de la declaración del dogma de la Inmaculada dice así: declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción por gracia y privilegio de Dios, en atención a los méritos de Cristo Salvador. Esta es una doctrina revelada por Dios y por tanto debe ser firmemente creída y constantemente por todos los fieles. Es la bula Ineffabilis Deus del Papa Pío IX de noviembre de 1854. Entonces, pues eso es lo más importante que veíamos en la plática de la vez pasada, de cómo prevalece la situación del privilegio, porque así lo dice el dogma, que la Virgen Santísima fue preservada por singular gracia y privilegio de Dios en atención a los méritos de Cristo. De modo pues que esa palabra del privilegio es la que predomina en el siglo XIX en cuanto a la devoción mariana. Y luego el profesor de Fiores pasa a hablarnos de María como protagonista de la salvación. Lupita Leurete, yo estoy en la página 334. Usted... Fray, no he podido yo imprimirla, yo la voy leyendo en mi tablet y en la ya más noche y estoy con ustedes acá. Ah, muy bien. La explicación, luego la empleo en lo que leo y así estoy. De acuerdo. Pero no he podido imprimirla. Pues sí, porque son muchas páginas. Por eso, sí, por eso, Fray, perdón. Entonces tenemos el tema siguiente después de la explicación del dogma de la Inmaculada, como para resaltar el privilegio de la Virgen Santísima ante la condición humana de la redención, porque la redención es para todos. Cristo redime a todos los seres humanos con su muerte en la cruz. Él muere en la cruz, acepta morir en la cruz para alcanzar el perdón de parte de Dios Padre hacia todos los seres humanos que habíamos caído en el pecado desde Adán y Eva. Pero con la obediencia de Cristo, con el hecho de que Él aceptó morir en la cruz, esa fue la clave de la recapitulación, como decían allá los principios de los padres de la Iglesia, San Ireneo, San Justino, la recapitulación por medio de la cual Dios regenera al género humano y lo restablece en su condición de hijos de Dios a todos los seres humanos. Pero eso es gracias a la pasión, la muerte, la resurrección de Cristo en la cruz, gracias a su obediencia.
De modo pues que la redención también, dice la fórmula de la proclamación del dogma de la Inmaculada, que también la Virgen fue redimida de manera especial, con anticipación al momento en que Cristo realiza la redención. Propiamente la redención que Cristo realiza, la realiza en el momento en que muere en la cruz. Cuando dice todo está consumado, en ese momento se consuma la redención de todos los hombres. Pero dice el dogma de la Inmaculada que la Virgen fue redimida desde el primer instante de su concepción. Entonces diríamos que son 33 los años que vivió Cristo hasta que murió en la cruz, más los 14 o 15 que hubiera tenido la Virgen cuando concibió a Jesús en su vientre. Entonces son 48, aproximadamente 48 años antes de que Cristo redimiera a la humanidad entera al morir en la cruz. La Virgen Santísima es redimida por singular gracia y privilegio. Así lo dice el dogma de la Inmaculada. Ella también fue redimida, pero fue redimida de una manera anticipada en atención a los méritos de Cristo. Y ese es el tema más importante del siglo XIX. Hasta este momento lo que nos ha explicado el profesor de Fiores. Pero después toma el tema también de la redención en el siglo XIX como el tema más importante de la devoción a la Virgen Santísima. Y dice que María en ese siglo XIX se convierte en protagonista de la salvación. Es decir, que ella colabora con Jesucristo en la obra de la redención. Por ello, la Virgen se convierte en protagonista. Y dice el profesor que la devoción mariana en el siglo XIX va de un lado a otro entre la exaltación y la desvalorización de la figura de María, pero que su papel de protagonista en la historia de la salvación se contrapone con su faceta femenina, lo que va a llevar a una devaluación en la promoción social de la mujer en ese siglo XIX. La mujer, dice el profesor de Fiores, incluso en el Código Civil, en el Código de Leyes publicado por Napoleón en ese siglo XIX, en ese código la mujer sigue siendo un ser necesitado de tutela que se halla en busca de su nueva identidad. Así lo dice el profesor de Fiores, es decir, que aunque se proclama que la Virgen recibe una gracia y un singular privilegio al ser redimida de una manera excepcional, sin embargo, el ambiente generalizado de la época del siglo XIX todavía mira a la mujer con una cierta, dice aquí el profesor de Fiores, en una condición de debilidad, que es una condición generalizada para todas las mujeres en ese siglo XIX. Y aunque el papel de protagonista de la Virgen en la colaboración que lleva a cabo con la obra de la redención tiene un aspecto pues de privilegio, pero también ella es redimida por Dios, por Jesucristo, pero este aspecto de la colaboración que María Santísima establece con Jesucristo a la hora de la redención, dice el profesor de Fiores que choca con la condición generalizada de la mujer en el siglo XIX, que en esa condición de desprecio, de devaluación, de inferioridad de la mujer en el siglo XIX en comparación con el varón, la Virgen no participa de esa situación de infravaloración
de la mujer en el siglo XIX. Dice un autor de ese siglo, Castelplanio, dice que María no es una mujer común, sino que el otro autor dice, María, aunque es verdadera mujer, no es una mujer ordinaria y común, sino una mujer privilegiada, una mujer nueva, por su concepción inmaculada, porque cuando la visitó el ángel le dijo que ella era la llena de gracia, por la santidad de su vida, por lo elevado de la dignidad de madre de Dios. Por ello es una mujer singular y única entre las mujeres. Es así pues como vemos que la Virgen es considerada por una parte como la mujer excelsa, la mujer excelente, la mujer que ha sido redimida de una manera excepcional y que colabora con Cristo, porque pues al morir Cristo en la cruz, ahí está la Virgen al pie de la cruz, y en ello consiste la colaboración que María aportó a la redención de los hombres, estar acompañando a su Hijo en el momento supremo en que Cristo consumaba la redención. Pero esto pues, dice el profesor de Fiores, que sobresale en ese ambiente generalizado de depreciación de la mujer en el siglo XIX. También dice el profesor de Fiores que hay autores que aunque proponen esta imagen privilegiada de la Virgen, sin embargo, en otras explicaciones no superan esos autores mariólogos la visión demasiado naturalista, es decir, que la ven demasiado pegada a la naturaleza humana, a la naturaleza femenina. Así dice un autor de quien nos propone este profesor una cita, que es el autor es Ventura. Dice así, a María situada al pie de la cruz se le atribuyen sentimientos y afectos muy naturales porque existen en el corazón de una madre que ve con sus propios ojos cómo expira su propio hijo. Sin embargo, dice este autor Ventura, que esos sentimientos de la Virgen al pie de la cruz, que son los sentimientos con los cuales acompaña a su hijo, dice que esos sentimientos no se ajustan al ministerio que María desempeña en el Calvario como corredentora. Es decir, que aquí el profesor de Fiores hace señalar esta contradicción en los autores del siglo XIX, que si bien proponen la figura excelsa, la figura excepcionalmente redimida de María, la mujer que colabora con Cristo en la redención, sin embargo, aquí esta frase que propone el profesor de Fiores, que la Virgen Santísima al pie de la cruz desplegó sentimientos, pues sentimientos de dolor, de sufrimiento, de pena, aunque estaba, dice San Juan, estaba de pie a un lado de la cruz. Sin embargo, este autor Ventura dice que la Virgen, al sentir esos sentimientos de dolor por la muerte de su hijo, no estuvo a la altura de lo que se esperaba de ella como corredentora. Es decir, que aquí este autor Ventura, y es lo que hace señalar el profesor de Fiores, propone una figura de la Virgen no adecuada a la conceptualización que se tenía en el siglo XIX de esa excelsa figura de mujer que estaba al pie de la cruz, triste, acongojada, seguramente con los sentimientos de sufrimiento en su corazón, porque estaba viendo morir a su hijo en la cruz. Pero aquí ese autor, Ventura, hace señalar esa contradicción entre los sentimientos de la Virgen y la condición de María como corredentora, como aliada, como asociada a la labor que realizó su Hijo Jesucristo de redimir a todos los hombres. Dice que
el profesor de Fiores dice que este autor Ventura, del siglo XIX, explica cómo la participación de María en el sacrificio de Cristo está explicada perfectamente por ese autor del siglo XIX de apellido Ventura, en una obra que publica Ventura en 1841 en Roma. Y dice el profesor de Fiores que este libro de Ventura, que se titula Madre de Dios, Madre de los Hombres, es una obra con la que se inicia la literatura en donde se trata el aspecto de la maternidad espiritual. Es decir, que a partir de ese año, de 1841, cuando publica este autor Ventura su libro Madre de Dios, Madre de los Hombres, deja ver allí por primera vez el aspecto importante de la maternidad espiritual. Si bien la Virgen María se le reconoce desde principios de la historia de la Iglesia, desde los padres de la Iglesia, se le reconoce su maternidad divina porque dio a luz a su Hijo Jesucristo, el propio Dios. Sin embargo, como que la maternidad espiritual había quedado ocultada a lo largo de los siglos. Sabemos que hay algunos autores que sí hablan de la maternidad espiritual. Por ejemplo, San Agustín, que dice que todos podemos ser madre de Cristo en la medida en que procuremos generar sentimientos de filiación en todos los hombres respecto de la Virgen María. Si yo como sacerdote propongo un rosario y en ese rosario explico de qué manera la Virgen participó en el misterio de la redención, y esa explicación genera sentimientos de piedad en los que escuchen mi predicación, pues dice aquí este autor que yo voy a promover el sentimiento de la maternidad espiritual, porque estoy generando a Cristo en el alma de los demás. Sería esa la explicación que dan los padres de la Iglesia en los primeros siglos, 2, 3 y 4 de la historia de la Iglesia, acerca de cómo la maternidad espiritual también se desarrolló como un tema de la Mariología allá en el siglo de los padres de la Iglesia. Y dice aquí el profesor de Fiores que en 1841 se publica esta obra de literatura mariológica en la que otra vez se pone de moda la maternidad espiritual. Reflexionar acerca de cómo la Virgen María es madre de Cristo y también es madre de los redimidos, madre de los creyentes en Cristo. Porque en términos de este señor Ventura, la corredentora tiene dos amores. El amor hacia su hijo, que corresponde a su maternidad divina, y el amor hacia los hombres, que corresponde a su maternidad espiritual. Y dice Ventura que estos dos amores luchan entre sí en el corazón de la Virgen, pero que en el corazón de la Virgen triunfa el amor hacia los hombres, porque María dirige al Padre una oración, según este autor Ventura, en la que dice la Virgen, le dice al Padre omnipotente, Padre todopoderoso, vos condenáis a mi hijo a la muerte, también yo lo condeno a la muerte. Sí, que muera mi hijo clavado en la cruz, que permanezca en la cruz por su voluntad hasta que exhale el último suspiro, para que vos, Padre, seáis satisfecho y obedecido, y para que los hombres sean salvos. Vean ustedes cómo en esta oración que elabora Ventura, hace ver que la Virgen Santísima está de acuerdo con el Padre en sacrificar a su Hijo Jesucristo en la cruz, en asumir la voluntad divina de Jesucristo de ofrecerse al Padre, voluntaria, decidida, valientemente. Y la Virgen entonces
al asumir esa misma actitud que el Padre Todopoderoso de ofrecer a su Hijo Jesucristo en la cruz, dice que lo hace la Virgen para que los hombres sean salvos. Es decir, que ahí prevalece la maternidad espiritual en este libro de este autor Ventura, que como hemos dicho se publica en 1841 y que se llama Madre de Dios, Madre de los Hombres, escrito por este autor Ventura, en donde se hace prevalecer la maternidad espiritual como una virtud, como una cualidad, como una prenda, como una joya que resplandece en el corazón de la Virgen. Esta interpretación poco humana, dice el profesor de Fiores, de los sentimientos que María tuvo en su corazón ante la muerte de su hijo, también se aparece esa interpretación poco humana de ofrecer a su hijo Jesucristo en la cruz para complacer al Padre. También aparecen otros autores que escriben sobre libros de Mariología en el siglo XIX. Por ejemplo, Michel Basilio Clari pone en labios de María un lenguaje vecino de la crueldad, como parece que la Virgen inmola a su hijo por su propia mano. Dice así esta obra del Michel Basilio Clari, tratando ese asunto de la maternidad espiritual y la maternidad divina y los sentimientos de la Virgen en su corazón al ofrecer a su hijo. Dice así: si por la redención del mundo, por la salvación del hombre, fuera necesario que mi mano se arme de un instrumento para inmolarlo, yo misma realizaría el sacrificio. Yo misma traspasaré a la víctima del pecado. Es una frase que toma el profesor de Fiores de la obra de este autor, que se llama Michel Basilio Clari, en donde se ve cómo los sentimientos de la Virgen, tratados por ese mariólogo, Michel Basilio Clari, pues son sentimientos desnaturalizados, porque dice que pone en boca de la Virgen: si fuera necesario, mi mano también tomaría un instrumento para inmolar a mi hijo. Yo misma realizaré el sacrificio. Yo misma traspasaré a la víctima para alcanzarle la expiación por los pecados. De modo pues que esta es la contradicción que encontramos en los escritores de los libros de Mariología del siglo XVIII y XIX, y que nos lo hace ver el profesor de Fiores, porque nos muestra la mentalidad de los autores de los libros de Mariología, en donde esos relatos nos muestran a una mujer como hecha como de bronce, de mármol, de granito, que se mantiene inquebrantable al pie de la cruz, más inflexible que un duro peñasco en medio del mar borrascoso, siempre conteniendo la piedad, frenándola, rechazándola. Es otra cita de otro autor que nos ofrece el profesor de Fiores, porque él ha investigado hasta las profundidades de las palabras de los mariólogos del siglo XVIII y XIX. Esta cita es de Francisco de Paula, Grandeza de María, expuesta en 26 discursos acerca del saludo del ángel a María. Vean cómo dice aquí, que la Virgen junto a la cruz es como una mujer de granito, una mujer de mármol, que se mantiene inquebrantable al pie de la cruz. Y en palabras de ese autor, del que toma la frase el profesor de Fiores, que se llama Francisco de Paula, dice que la Virgen, si fuera necesario,
tomaría con su mano un instrumento para inmolar a su propio hijo. Yo misma realizaré el sacrificio. Yo misma traspasaré a la víctima del pecado. Entonces, pues, vean cómo este análisis del profesor de Fiores en la literatura del siglo XVIII y XIX nos propone una explicación del culto a la Virgen como separado de la explicación de la situación generalizada de la mujer en ese siglo XIX. El profesor de Fiores dice que hay un autor que se dedica a la cuestión de la relación entre el culto a la Virgen en relación con la situación de la mujer en esa época del siglo XIX. El autor se apellida Nicolás y dice que en un tomo de la obra de Mariología que publicó Nicolás, allí explica este autor que María es principio de rehabilitación de la mujer por el hecho de que Cristo es fruto de la mujer y de que la gracia de la que María está llena libera a la mujer del pecado en el orden religioso. La gracia de la que María está llena libera a la mujer del desprecio en el orden moral. La gracia de la que María está llena libera a la mujer del siglo XIX de la servidumbre en el orden jurídico. Y así dice el profesor de Fiores que en relación con la mujer cristiana del siglo XIX, a partir de las expresiones del libro de estos autores, de Ventura y de este otro Nicolás, surge una figura de la mujer cristiana junto al varón y a menudo sobre el varón, es decir, sobre Cristo, en cuatro aspectos: en cuanto a su virginidad, en cuanto a su martirio, en cuanto a la caridad y en cuanto al apostolado, de lo cual María es el ejemplar más excelente. Así lo dice este autor Nicolás del siglo XIX, en donde el profesor de Fiores nos permite corroborar esa separación entre la devoción a la Virgen Santísima por haber colaborado con la redención al ofrecer a su Hijo Jesucristo en la cruz, con el contraste de la mujer que vive en ese siglo XIX, en la cual Nicolás se inclina para especificar que la naturaleza de la emancipación femenina que se busca es una naturaleza moral, porque la mujer, según la concepción de Nicolás, se presenta junto al varón y a veces sobre el varón, que es Cristo, en el aspecto de la virginidad, en el aspecto del martirio, en el aspecto de la caridad y en el aspecto del apostolado. Vean pues cómo la reflexión teológica o mariológica acerca de la Virgen lleva a determinadas exageraciones, puesto que estos autores del siglo XIX dicen que la Virgen Santísima está emancipada del egoísmo, del lujo, de la sensualidad, de la negligencia y de la nulidad en la que yacía despreciada. Entonces, pues, estos autores guardan silencio sobre los derechos civiles de la mujer, y el autor de esta obra de Mariología, Nicolás, dice el profesor de Fiores que este autor restringe la función eclesial de la mujer a un apostolado de carácter privado y oficioso, porque sería desnaturalizar a la mujer el permitirle predicar la palabra de Dios. Esta postura, dice el profesor de Fiores, es una postura moderada
si se compara con lo que se expresó en el Congreso Mariano de Livorno en 1895, ya al final del siglo XIX, en donde la mujer es dejada en el santuario de la familia o simplemente se le atribuye el ámbito de la beneficencia, pero no se le permite incluirse en el ámbito del saber o en el ámbito de la vida política. Esta cerrazón acerca de la mujer en el siglo XIX llegó a imposibilitar la idea de que la mujer podía superarse por la cultura y que estando en el centro de la vida de la sociedad podía la mujer en general superar esa cerrazón que la sociedad del siglo XIX le impuso a la Virgen, a la mujer, porque esa influencia de la sociedad en la mujer del siglo XIX fue indirecta, pero precisamente por esa razón de que la inferioridad impuesta por la sociedad del siglo XIX sobre la mujer fue indirecta, lo hacía que la mujer fuese tanto más vulnerable a esa cerrazón, a esa idea de que la mujer no podía desarrollarse en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la sociedad, en el ámbito del saber. Así, Ventura promueve una figura de la mujer de una doble naturaleza y es vínculo de la sociedad doméstica. Eso es lo que critica el profesor de Fiores de la obra de Ventura. Dice que en esa obra de Mariología se trata a la mujer como si tuviera una doble naturaleza. Pues sí, porque por una parte se exalta a la Virgen como colaboradora de la redención en la pasión de Cristo, pero se le impide a la mujer en la sociedad del siglo XIX presentarla como un individuo, una persona, un ser que puede desarrollarse en la vida de la sociedad y en la vida de la cultura. En ese sentido, Ventura ve en la mujer una doble naturaleza. Y también Nicolás ve una doble naturaleza en la mujer porque compara a la mujer con el muelle escondido que hace que se muevan todos los resortes de la casa. Es decir, que de todos modos la mujer queda en una función oculta, subterránea, que no forma parte del todo de la sociedad. En conclusión del siglo XIX, de esta contradicción que el profesor de Fiores investiga en los textos de Mariología de ese siglo, dice que tanto María como la mujer en ese siglo XIX quedan aprisionadas en los límites a los que las constriñe la cultura restauradora posterior a la Revolución Francesa, porque esa cultura restauradora no está abierta a los movimientos modernos. Y esa cultura de la restauración que siguió a la Revolución Francesa, o sea, el siglo XIX, se revela inadecuada esa cultura para descubrir la carga liberadora que la Virgen proclama en el Magnificat, puesto que allí dice que el Dios omnipotente reivindica a la mujer, a ella, la Virgen Santísima, porque derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Y esa cultura restauradora del siglo XIX, en contradicción con los valores más auténticos del Evangelio, no permiten promocionar la función social de la mujer
en el siglo XIX. Bueno, espero que sí haya sido clara esta explicación. Como ven, es un poco complicada, pero hemos llegado al final. Vamos a concluir, vamos a decir, Dios te salve María, llena de Dios te gracia. salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres Entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, Santa María, Madre Madre de de Dios, Dios, ruega por nosotros. ruega por nosotros los pecadores, pecadores, de ahora ahora y nuestra en la hora de muerte. nuestra Amén. muerte. Nos vemos mañana, Dios mediante, que pasen buenas tardes. Muchas Igualmente, gracias, Fly. buenas Buenas tardes. tardes, Buenas gracias, tardes a todos. Fray. Hasta mañana. Hasta mañana. Pero